Buenas tardes, hermano. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Recordaba hace un mes, justamente, y se me pasó, comentar que justamente hace un año, el 7 de mayo, tuve la oportunidad de conocerlos como iglesia por primera ocasión en un desayuno de Día de las Madres y agradezco a Dios por la vida de esta amada iglesia Anástasis y porque me han recibido con los brazos abiertos y he encontrado una familia en esta congregación. Muy bien, hermanos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Si usted recuerda, en las semanas pasadas el pastor compartía con nosotros que íbamos a estar abordando temas sobre la familia. Y hoy no es la excepción. Hablar de la familia es complicado, pero me gusta y me divierte mucho porque al momento de compartir, tuve la oportunidad de compartir hace poco más de un año en una iglesia en la que se dieron unas plenarias sobre la familia y di varios temas. Y hablando, dirigiéndome a cada miembro de la familia, me acuerdo que si me dirigía a los hijos, veía a un papá diciendo, es para ti, ¿no? Ahí te hablan. Hablaba algo o decía algo de la mamá, de la esposa y el esposo, los hijos. Mamá, pero nada decentes. Entonces es bueno hablar sobre la familia y yo espero, es mi oración que podamos salir animados por el Espíritu Santo, confrontados, exhortados para ser padres e hijos según el corazón de Dios. Y ese es el título de esta predicación. Padres e hijos según el corazón de Dios. Y le pido que me acompañe a Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Efesios 6, versículos del 1 al 4. Y cuando lo tenga, le voy a animar a que se ponga de pie por respeto a la palabra de Dios. Efesios 6, versículos del 1 al 4. Y vamos a dar una lectura alternada. Comienzan ustedes en el 1, yo sigo en el 2 y nos unimos todos en el versículo 4. Amén. Ok, Efesios. Ujú. Bueno, yo inicio en el 1, perdón. Inicio 6, 1. La palabra de Dios dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, todos juntos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Hablar sobre la familia, como le mencionaba, es un tema fundamental para nuestra vida como creyentes. Y tal vez muchos aún pertenezcamos a nuestra familia nuclear con papá o mamá, o seamos solteros, o no creamos todavía una familia, pero es un tema importante. Tal vez no tenemos un rol de padres, tal vez somos hijos, pero es importante hablar de este tema. Y más adelante vamos a ver por qué. La familia, si usted se pone a indagar en la palabra, es el núcleo de la sociedad. Y como tal, la familia debe de estar fundamentada en los principios de Dios y no en los principios de este mundo. Si se da cuenta, a lo largo de la historia, la familia ha estado dejando de estar fundamentada en los principios de Dios para pasar a estar fundamentada en los principios de este mundo. Pero la verdad es que por eso las cosas no salen. Por eso vemos cada vez más familias disfuncionales, porque están basadas en los principios de este mundo y no en los principios de Dios. Y sabe, Efesios 6, versículos del 1 al 4, nos ofrece una guía clara sobre cómo deben ser las relaciones familiares desde una perspectiva divina. Sabe, hermano, la familia, como le mencionaba, es considerada considerada como una de las bases de la sociedad. Y como tal, se espera que la familia sea la célula principal de la sociedad, donde se aprenden valores y la práctica de estos valores aprendidos en casa o en la familia constituyen la base para que podamos desarrollarnos en la sociedad de una manera adecuada. La familia, si está fundamentada en los principios divinos o en los principios de Dios, va a ser de impacto para la sociedad. Pero si no es así, va a ser una cosa terrible. La familia es el único espacio donde tal vez todos nos sentimos confiados, plenos, y es el refugio donde nos aceptan y nos festejan como somos. No hay acepción de personas, por así decirlo, dentro de la familia. Pero sabe, lamentablemente la familia aún sigue siendo base de la sociedad, pero mal fundamentada en los principios de este
mundo. Y día tras día, a raíz de eso, la familia se corrompe más y más. Y hoy es tan común, mi hermano, ver familias disfuncionales, tanto fuera del cristianismo como aún dentro de las iglesias o congregaciones, familias cristianas. Y esto parece ser algo normal y es increíble porque no debería ser así. Como familias creyentes o que seguimos a Cristo deberíamos estar fundamentadas en Cristo y que estemos bajo los principios que Dios ha establecido para la familia. Es cada vez más difícil encontrar familias que vivan bajo los principios de Dios. Y la pregunta de hoy es, hermanos, si nosotros somos padres conforme o guiados conforme al corazón de Dios o según el corazón de Dios e hijos según el corazón de Dios. Hablar de Efesios 6 me recuerda, cuando preparé mi predicación para esta semana, recordaba que este pasaje fue el primer pasaje que compartí en mi clase de homilética, la cual fue desastrosa porque el maestro dio nuestra introducción, nos predicó, nos dijo, así como prediqué, ese es un buen sermón. Y todos, qué padre, ¿no? Entonces, después nos dio la tarea, ustedes, para probar en qué nivel estamos todos, van a preparar una predicación. Yo dije, pues empecé a meditar en qué pasaje puedo dar, ¿no? Ya he predicado de este, pero después dijo, pero yo les voy a dar el pasaje. Y a mí me tocó este pasaje justamente y hablé, y era muy difícil hablar con el maestro de homilética. Bueno, predicar con él enfrente porque siempre se sentaba hasta atrás, en el lugar más visible para uno desde aquí enfrente. Y si tú decías algo mal, dejaba su lápiz, su pluma y se cruzaba de brazos y empezaba. Y era como que ya dije algo mal, entonces ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué no dije? ¿Qué se me fue? Y lo peor es que tenía él nuestro bosquejo. Siempre le mandábamos nuestro bosquejo y nuestro manuscrito para decir exactamente lo que teníamos en el bosquejo. Y era muy complicado. Y recordé eso. Claramente no voy a predicar lo mismo que en aquella ocasión porque gracias a Dios pues tuve unas mejoras homiléticas y taller exegéticas, hermenéuticas. Gracias a Dios que pude tomar ese curso bien. Y ahora vengo a compartir con ustedes de eso. Y hablar de los hijos, por consecuente, nos lleva a hablar de los padres. Esta es una de las relaciones más importantes que como seres humanos tenemos, ya que influyen mucho en cada una de las personas. Y puede imaginar tal vez cómo fue su infancia, cómo es la relación con su padre, con su madre, con sus hijos, y puede ver que sí es una de las relaciones o la más importante o de las más importantes porque influyen en la vida de cada persona. Los niños en sus primeros años de vida dependen o aprenden mucho de cómo se relacionan sus padres, sus hermanos mayores, cómo se relacionan entre ellos y con él. Entonces es aquí donde debemos preguntarnos y alterarnos o alarmarnos realmente si somos familias que viven bajo los principios divinos o bajo los principios seculares. Ser padre, mi hermano, y ser hijo no es fácil, pero les tengo una noticia que es esperanzadora. No tenemos tal vez un manual de cientos de páginas, pero sí a lo largo de la Biblia tenemos varios versículos, varios pasajes que nos van a enseñar a ser buenos padres, buenos hijos, buenas madres, buenos esposos, buenas esposas. Y el día de hoy vamos a meditar entre esta relación de hijos y padres. Y en estos versículos vamos a aprender a cómo somos o cómo son los hijos, cómo son los padres según el corazón de Dios, o cómo son los hijos y los padres que realmente son llenos del Espíritu Santo. Y le pido que me acompañe a Efesios capítulo 6, versículo 1, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La carta a los Efesios tiene como propósito ayudar a los creyentes a enfrentar de manera práctica los problemas que tenían. Y si usted se va al contexto de las familias grecorromanas o romanas, se va a dar cuenta que era algo aterrador realmente, porque el padre tenía control absoluto de la vida de los hijos. Se cree que cuando un niño nacía, el padre decidía si este niño vivía o moría. Él tenía control absoluto de sus decisiones, de todo. Era como tal su responsabilidad del padre criar al hijo si decidía que viviera o se criara, que creciera bajo su techo, o si no, eran llevados a una plaza pública o eran muertos, o eran llevados a una plaza pública para que cualquiera pudiera tomar control de su vida, ya sea para esclavitud, para prostitución o incluso como adopción para otra familia. Entonces se da cuenta lo terrible que es o era el contexto de la familia en la cultura grecorromana, era realmente atroz. Y ahora podemos pensar
Ya no hacemos eso, pero más adelante vamos a ver cómo, aunque bajita la mano, seguimos actuando conforme a los principios de la sociedad. Se encontró aproximadamente en el siglo I después de Cristo una carta de un esposo que le escribe a su esposa, vaya, y le escribe de una manera muy cortés. La saluda, le dice, oye, no te preocupes, yo no he podido ir a casa porque sigo trabajando, sigo laborando, pero ¿cómo vas con el hijo que vamos a tener, no? Si es niño, guárdale en la casa, enséñale bien en lo que yo llego. Si es niña, acaba con ella, ¿no? Prácticamente es lo que decía en su carta. Entonces podemos darnos una idea de cómo se manejaba la familia en los tiempos greco-romanos. Y el día de hoy, mi hermano, veremos que Dios nos llama a vivir en nuestras familias de una manera que refleje su amor y su justicia. Primero, los hijos deben obedecer y honrar a sus padres como un reflejo de su fe, mientras que los padres deben criar a sus hijos con amor, disciplina y enseñanza en los caminos del Señor. Y el primer punto que veremos es un hijo conforme al corazón de Dios. Y el primer subpunto es que un hijo conforme al corazón de Dios obedece. Y esto lo encontramos en el versículo 1 nuevamente de Efesios 6, que dice lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Algunos de ustedes pueden preguntarse sobre este versículo y el mandato para los hijos de obedecer a sus padres. Podrían sugerirnos preguntas o podrían surgirnos preguntas a raíz de leer este pasaje o este versículo, preguntas como, ¿no se extiende este mandamiento incluso hasta la edad adulta? Si ya no vivo con mis padres o ya no dependo de mis padres, ¿tengo que cumplir con este mandamiento? ¿O podría existir algún límite de edad o va dirigido para qué tipo de niños, ¿no? ¿Qué tipo de hijos? ¿Saben? Este versículo es claro. Solamente está dirigido para aquellos que están viviendo bajo el techo de los papás, porque tienen que someter su voluntad y obedecer la voluntad, la autoridad de aquellos que son más sabios y más maduros que ellos, que son por consecuente sus padres. Algunos padres dicen que este mandamiento se aplica a hijos de todas las edades, pero la verdad es que no. Vamos a ver varios porque es para todos. Este pasaje es para chicos, grandes, adultos y bebés. Entonces debemos ser conscientes de que es la palabra de Dios y habla nuestras vidas. Con estas palabras que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 1, nos está hablando de que los niños no solamente tienen la responsabilidad y el deber de obedecer, porque muchas veces el padre se llega a comportar de una manera autoritaria al decir, yo soy tu papá y te amuelas, me tienes que obedecer porque yo lo estoy diciendo. Pero la verdad es que no es así. Los niños sí tienen el mandato de obedecer a su padre y a su madre, pero también los padres tienen la responsabilidad de enseñarles la obediencia. ¿Por qué? Porque les pueden enseñar con ejemplo su obediencia del padre hacia Dios, para que ellos también puedan aprender a obedecer a Dios y que también puedan obedecer a sus padres, que son la autoridad que Dios ha impuesto sobre los niños. Esto es importante, porque no se necesita enseñar a los hijos cómo desobedecer, porque eso ya es parte de nuestra naturaleza pecadora, sino que se les tiene que animar, enseñar y guiar y acompañar en el proceso de que ellos están aprendiendo a obedecer, primeramente a Dios y también a los padres, ya que esto es fundamental, hermano, para que el niño crezca sabiendo cómo obedecer a Dios, incluso cuando no entienda todo lo que quiera. Cuenta una historia de un niño que estaba desayunando con sus padres y él lanza una pregunta inocente. Mamá estaba terminando de desayunar, el papá estaba leyendo el periódico y el niño, en su mente, no sé qué pasó, pero le dijo, papá, ¿eres feliz? Y el papá, sí. ¿Por qué? No, nada más. Papá, ¿cuánto cuesta casarse? Mi papá nada más asombrado, es como, pues no sé, la verdad sigo pagando esto, ¿no? Entonces, no sé, pero ¿por qué preguntas? No, nada más. Y la mamá estaba atenta, estaba escuchando. Y después el niño lanza otra pregunta. Papá, ¿y estás satisfecho con tu vida? ¿Te gusta cómo es mi mamá contigo? ¿Te gusta cómo soy yo contigo? El padre más asombrado, bueno, ¿por qué me estás preguntando tanto, no? ¿Qué viste? ¿Qué te enseñaron en la escuela? ¿Qué viste en la iglesia? ¿Por qué me estás preguntando? No, nada más. Es que quiero entender por qué es esto. Más atención le prestaron al niño y posteriormente le pregunta a su mamá, mamá, ¿y tú eres feliz? La mamá, pues sí. Ok. Oye, ¿y todavía amas a mi papá? Y la mamá, pues sí. Pero con lo que dijo yo creo que ya no, pero le dijo, pues sí, lo sigo amando. Y después el niño, ¿y tú estás feliz con mi papá, conmigo?
Y la mamá, sí, hay cosas que no me gustan, pero yo los amo. Yo los amo y le pido a Dios que me enseñe cómo amarte a ti, amar a tu padre, a mi esposo y cómo ser buen ejemplo para ti. El niño todavía no sabía muy bien, como que no le habían dado respuestas claras y más adelante llega el domingo, llegan a la iglesia esta familia y el niño se dirige con su maestra de escuela dominical. Oiga, maestra, ¿usted cree que mis papás son felices? Y la maestra le dice, bueno, pues yo no tengo esa respuesta, tus papás las deben de tener. Y el niño, es que ya les pregunté y me dejaron peor. Entonces la maestra le dice, bueno, pues ¿por qué no platicamos después con tus papás? El chiste es que el niño estaba siendo totalmente influenciado por algunas discusiones tales que pasaban, que veía problemas tales que tenían sus papás. Él estaba dejando que eso lo mermara y él, en consecuente el niño podía ver cómo se conducía su papá, que tenía algunas actitudes que mostraban que él no se estaba sometiendo a la voluntad de Dios, que él no estaba obedeciendo a Dios en todo lo que Dios demandaba de él. Y su madre, por consecuente, también pues provocaba tipo de molestia y era un problema ahí. Entonces, más adelante, después de la clase de escuela dominical, la maestra llama a los padres y les dice, oigan, fíjense que su hijo me comentó esto, pero ¿saben por qué? Y ellos, no, si nosotros somos bien buena onda, somos una familia modelo. Entonces dice, bueno, entonces empezó a prestar más atención la hermana, empezó a hablar más con su hijo, hasta que se dio cuenta de estas actitudes que estaban generando estas preguntas en el niño. Entonces, nuevamente más adelante, la maestra le dijo al niño, oye, ¿y por qué no, en lugar de preguntarle a tu papá si ama a tu mamá, si es feliz, cuánto le costó casarse entonces, ¿por qué no le preguntas si ama a Dios? El niño dice, pues tiene razón, ¿no? ¿Por qué no le pregunto eso? Entonces llegó el día siguiente y le preguntó a su papá, oye papá, ¿amas a Dios? Y el papá se quedó desconcertado porque ya había sido bombardeado por muchas preguntas, entonces no sabía qué responder, bueno, no sabía el caso de las preguntas, y él le dijo, sí, creo que sí, o al menos eso espero. Luego le preguntó a su mamá, mamá, ¿amas a Dios? Y la mamá le dijo, segura, sí. Y luego el niño les dijo a los dos, ¿y están obedeciéndolo? Y fue un silencio muy incómodo. Entonces se quedaron cuestionando. Más adelante, bueno, se dieron cuenta de los errores que tenían como familia en general. Y esto, ¿para qué comparto esto? Muchas veces en casa pensamos que tenemos una relación funcional, una familia funcional que glorifica a Dios. Pero realmente, si como padres no se tiene una dependencia total de Dios, una obediencia total a Dios, los hijos se van a dar cuenta. Los hijos, y también los mismos padres se dan cuenta de que no están teniendo una relación, íntegra con Dios y que eso está siendo notorio para sus hijos. Es importante, hermano, que nosotros vivamos como familia bajo los principios de Dios. Si exigimos obediencia, o si el padre exige obediencia de sus hijos, primeramente él tiene que cuestionarse y ver si está siendo modelo de obediencia para su hijo. En este caso, tal vez los padres no estaban siendo como tal modelo de obediencia, pero tal vez hubo un cambio más adelante y fueron ya modelos de obediencia. Pero debemos cuestionarnos si los que ya tienen la bendición y la dicha de ser padres están siendo un modelo de obediencia para los hijos. Y si no es así, pues no perdamos el tiempo porque es importante. Y entre más pasa el tiempo y nuestros hijos, o los hijos crecen, todavía no tengo hijos, pero cuando crezcan los hijos, se van a dar cuenta si realmente obedecemos genuinamente a Dios. Y eso va a ser un incentivo para que las palabras del Padre tomen sentido al hijo cuando él le diga obedece a Dios o simplemente obedéceme a mí, porque ese es algo que se demanda mucho de hacia una parte, pero que no hay parte o no se está cumpliendo lo que el Padre tendría que estar haciendo. Nuevamente presta atención, no solamente dice obedezcan y ya el apóstol Pablo en el versículo 1, sino que dice obedezcan en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Más atrás, bueno, más en otra carta, en Colosenses 3, el apóstol Pablo, nuevamente escribiendo a los colosenses, repite una idea similar. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En tal contexto que le comenté al principio, era muy complicado que un hijo obedeciera a su padre, porque simplemente no había afecto genuino del padre hacia los hijos. Él tenía control absoluto, decidía todo acerca de sus hijos, podía rechazarlos o aprobarlos. Y era muy difícil y por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios y a Colosenses, les dice, obedezcan a vuestros padres.
Tal vez no sean los mejores, pero hay que obedecerlos. Y hay que poner atención aquí porque debemos cuestionarnos como hijos, los que todavía tenemos la dicha o la bendición de ser hijos, o estamos en ese rol de obedecer a nuestros padres. Obedecer a nuestros padres y primeramente obedecer a Dios. Esto no solamente aparece en las cartas paulinas. Si usted se va a Proverbios, también dice, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Cómo un hijo puede escuchar la instrucción de su padre y no abandonar la enseñanza de su madre? Si son padres que le predican con el ejemplo, más que exhortarlos, como más adelante dice el apóstol Pablo, más que hacerlos enojar, deben funcionar como un ejemplo. Si el padre demanda obediencia, si la madre demanda también obediencia y que presten atención a sus enseñanzas, primeramente el padre tiene que ser modelo de que están obedeciendo a Dios, al Señor, y que también están obedeciendo sus enseñanzas y viviendo conforme la palabra. En esos primeros 3 versículos de Efesios 6, mi hermano, Pablo nos da 4 razones por las que deberíamos obedecer como hijos. La primera es porque es justo. Esto está en el versículo 1, como le acabo de decir, y esto es un principio básico instituido en la misma estructura de la familia. Los inmaduros e impulsivos, lo voy a poner así, los más inmaduros e impulsivos de la casa, los más inexpertos, deben someterse a la autoridad de los padres, porque ellos son mayores y son más sabios que los hijos. Un chico de 13, 14 años no va a tener la razón de un padre de 40, 42, 35, porque es por lógica, por el crecimiento, por la madurez que vamos teniendo como seres humanos, pero también porque se espera que como padres tengamos una madurez en Cristo, sabiduría que esté fundamentada en la palabra de Dios para exigir o demandar obediencia de los hijos, porque si lo demandamos por nuestros pantalones no va a suceder. Dios nos da la autoridad y primeramente tenemos que someternos como padres a Él. Recuerde que Dios nos llama a vivir en nuestras familias de una manera que refleje su amor. Y tal vez pueda cuestionarse mi familia como hijo, como padre, como esposa, como esposo. ¿Estoy reflejando el amor de Cristo? ¿Estoy reflejando su justicia? Como hermano, ¿estoy reflejando el amor de Cristo? Debemos obedecer como hijos y honrar a nuestros padres, pero también los padres tienen que enseñar, criar con amor, disciplina a sus hijos en el camino del Señor. Le pido que me acompañe al versículo número 2 que dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Un hijo según el corazón de Dios no solamente obedece, sino que también honra. Y a diferencia del primer punto que es la obediencia, la honra entra para todas las edades. Mientras el versículo 1 habla de una edad en específico, por así decirlo, mientras viva en casa alguien más inmaduro tiene que someterse a su autoridad, que son sus padres. Pero cuando pasa y se une con otra mujer o cuando sale de casa, aún así tiene que seguir honrando a sus padres. Y la honra alude a la actitud que Pablo se concentra, una actitud, un motivo correcto detrás de una acción. Cuando Dios le dio esta ley, los 10 mandamientos a Moisés, podemos ver que aquí también hace eco, el apóstol Pablo hace eco de Éxodo, ¿no? Y de Deuteronomio también, que este mandamiento de honrar a tus padres es el único mandamiento con promesa. Se relaciona con la familia porque es el único mandamiento con promesa y nos deja ver la idea o la intención que tiene Dios con la familia, que viva bajo sus principios, porque si vive bajo sus principios van a gozar, tanto hijos como padres, de las promesas. Los hijos, dice la Biblia, porque van a alargarse sus días, van a vivir bien, y los padres, porque si se conducen de una manera correcta con sus hijos, van a poder recibir honra de sus hijos. Van a ser honrados con sus acciones, con sus decisiones, con la forma en la que su relación con sus hijos es. Porque si no es una familia bajo los principios de Dios, va a ser una familia disfuncional. Eso es importante. Lo que significa dar honra a nuestro padre y a nuestra madre puede cambiar de un niño a un adulto. Puede tener diferentes conceptos, pero el hijo adulto no le debe obediencia, como le decía a los padres, pero sí le debe honra. No importa si ya está casado, si ya tiene hijos, si aún tenemos la dicha de contar con papá o con mamá o con ambos, debemos dar honra. No importa si están lejos, más adelante le voy a compartir formas de dar honra, ¿no? Cuando los lazos de una familia se rompen, cuando el respeto por los padres falta, cuando no hay honra, cuando la comunidad se vuelve decadente, no va a prosperar, no vivirá mucho.
no será prosperada, como dice la palabra de Dios. Al aplicar este mandamiento, los hijos mayores también deben incentivar a sus hermanos menores a honrar y obedecer a sus padres, pero nuevamente con el ejemplo, respetando, ayudando. Son dos formas en las que podemos honrar a nuestros padres como adultos, por así decirlo. Sin embargo, como adultos ya no estamos sujetos o ya no se está sujetos a obedecerlos en todas las cosas, pero sí debemos estar conscientes de que debemos honrarnos. La forma en la que un niño demuestra su amor o su honor a los padres es por medio del respeto, por medio de la obediencia. Una obediencia que no sea más que nada por miedo, sino que sea por un amor genuino. Pero en los adultos no es diferente. También se puede reflejar con las obras, con las palabras que tenemos para con los padres. La forma en la que Pablo escribe y se dirige a esta comunidad de los Efesios es específica en esta parte. Porque si usted se pone a repasar y hace un bosquejo de toda la carta, se va a encontrar con que primeramente Pablo tiene una sección teológica, que aproximadamente llega hasta el capítulo 4, donde les empieza a llenar la mente como de pura teoría, por así decirlo, pura teología, cosas para que ellos les sirvan en su camino con Cristo, pero a partir, en la segunda sección, el apóstol Pablo se dirige a los efesios, pero ya para que vivan de una manera práctica y les ayuda para que puedan ser glorificando a Cristo por sus relaciones familiares, personales y en comunidad cristiana. Entonces es importante, mi hermano, si usted lee todo el capítulo 5 y el 6, se va a dar cuenta que también habla del sometimiento. No voy a tocar ese tema, pero habla también de la familia. Es importante que veamos que realmente Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo, conmovido para que pudiera él expresar este mensaje divino a las familias, no solamente de Efesios, sino para también a nosotros, de glorificar a Cristo con nuestra familia, con el rol que desempeñamos como hijos, como padres. Debemos glorificar a Dios. Y tal vez se pregunte cómo podemos honrar a nuestros padres. Ya le di dos, pero más adelante se lo voy a decir. Le pido que me acompañe nuevamente al versículo 2 y 3, que dicen lo siguiente, de Efesios 6. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos no quieren que nos vaya bien en esta vida, por así decirlo? Yo creo que es un sentimiento en el que todos vamos a coincidir en levantar la mano, si así fuera. Pero ahora, ¿se acuerda que le di la primera razón del por qué debemos obedecer y honrar a nuestros padres, que fue la obediencia? Aquí está la segunda. Bueno, porque que es justo. Aquí está la segunda y la tercera y más, ¿no? Las siguientes son porque es bíblico. Porque es bíblico. Pablo, hace eco a otros pasajes. La tercera razón es para que por el bien mayor de los hijos y de los padres. Y también la cuarta razón es porque la obediencia promueve una vida larga. Entonces tenemos más motivos para honrar a nuestros padres. Tal vez sea complicado. Como hombres, como padres, como madres, como hijos, siempre vamos a cometer errores. Pero que eso no merme el mandato que Dios nos da de honrar, de obedecer y de ser ejemplo para nuestros hijos. Eso es importante, mi hermano. Recuerde que Dios nos llama a vivir en nuestras familias de una manera en la que reflejemos su amor y su justicia. ¿Lo estamos haciendo como familia funcional? ¿Estamos siendo una familia funcional o estamos siendo una familia disfuncional? ¿Estamos reflejando el amor y la justicia de Dios como padres a nuestros hijos, como hijos a nuestros padres? ¿Estamos reflejando esto a la comunidad de afuera? Deberíamos cuestionarnos, porque si no es así, debemos parar en seco y ayudarnos o pedirle a Dios que nos ayude para poder honrar y obedecer a nuestros padres y también para amar y educar de una manera correcta a los hijos. Le pido por favor que nuevamente preste atención a los versículos 2 y 3. Es importante. Y ahora sí le voy a decir cómo podemos honrar a nuestros padres y a nuestros padres, a papá y a mamá. Una de las formas es agradecer. Agradecer a nuestros padres por lo que hacen, hicieron o han hecho por nosotros. No importa si ya somos independientes, creo que le debemos gratitud a papá o a mamá porque muchas veces sufrieron o se limitaron de cosas por darnos una educación, por darnos algo a nosotros, porque nos fuera tal vez un poquito mejor que a ellos. Entonces debemos agradecer a nuestros padres por lo que hacen por nosotros, por lo que hicieron, incluso algo muy mínimo o algo muy mayor, agradecer a nuestros padres. Otra forma es ayudar a nuestros padres cuando están cansados, cuando necesitan apoyo, cuando necesitan ser escuchados, cuando necesitan un abrazo.
Mantener una actitud de respeto y cariño es otra forma de honrar a papá y a mamá, especialmente en público. Eso es muy bello. Cuando alguien abraza a su padre, a su madre en público, es muy bonito porque se puede ver el amor de Dios reflejado ahí. También perdonando, y eso es algo que le puede costar a muchos. El hecho de perdonar las actitudes de papá, el hecho de perdonar las actitudes de mamá, cómo se comportaron con nosotros, lo que hicieron o lo que no hicieron, también puede provocar en la vida del hijo resentimiento y que eso puede llegar a expresarlo en comportaciones iguales o similares con sus hijos. Entonces debemos tener cuidado si no perdonamos a papá y a mamá por algo que dañó o algo que hicieron que dañó nuestra vida, porque vamos seguramente a replicarlo y vamos a tratar seguramente de una forma similar o peor a los hijos que Dios nos permita o nos ha dado o nos permita tener. Entonces perdonar, aparte de que es un mandato bíblico, también debemos o podemos honrar a nuestros padres perdonando. Eso es importante. El siguiente creo que es de los más olvidados cuando ya salimos de casa, cuando somos adultos independientes, que es pasar tiempo de calidad con ellos. No sé si ha visto un video, creo que en Navidad se hizo muy popular este video de un padre de familia ya mayor que tenía abuelos y nietos y que siempre le marcaba a sus hijos y les decía, oigan, vénganse a cenar en Navidad conmigo, ¿no? En Año Nuevo, no sé, en el Día de Acción de Gracias, cualquier día, ¿no? Y le decía, no, es que tengo trabajo, es que tengo que cuidar a mis hijos, es que tengo muchas cosas que hacer, no es que vamos a ir de vacaciones y solamente tengo vacaciones en esta fecha, ¿no? Pero después de varios intentos, el padre se desespera y dice, ¿qué hago, no? Entonces finge su muerte y le llega una invitación a sus hijos y a sus nietos de, bueno, les lamentamos dar esta noticia de que su padre ha fallecido y todo lo demás. Entonces ahí sí llegaron todos. Y llegaron y se encuentran con una mesa servida, ¿no? Donde el padre les dice, tengo que hacer esto para que vengan mis hijos y demás, ¿no? Es un video muy emotivo, pero eso debería cuestionarnos qué tanto en nuestras posibilidades pasamos tiempo de calidad con nuestros padres. ¿Qué tanto les demostramos afecto? ¿Cuándo fue la última vez que le decimos, papá, te quiero, papá, te amo, mamá, te amo, gracias por lo que has hecho por mí? O un abrazo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que abrazamos a papá o a mamá si aún lo tenemos, ¿no? Si no los tenemos cerca, una llamada, decir, oye papá, ¿cómo estás? Te quiero ir a visitar, pero que no se quede ahí, sino hagámoslo también, que lo vayamos a visitar y decir, te amo papá. Nunca está de más. Y creo que es reconfortante también para el padre escuchar eso. Y es doloroso no escucharlo y que sus hijos se olviden de ellos. Es importante, pero también como adultos, como ya con nuestra familia, nuestro trabajo, también debemos acordarnos de pasar tiempo de calidad con ellos, demostrándoles afecto, de decir de vez en cuando o muy regularmente, te amo, te quiero y un abrazo. Animarles también es otra forma de honrarlos, orar por ellos, pedirles consejo y cuidándolos. Son más formas de honrarlo y también con nuestras relaciones podemos honrarlo. Honrar a los padres con las relaciones puede ser una manera de mostrar respeto y consideración por los valores que inculcaron los padres en el chico o la chica y sus enseñanzas. Es importante también esto, porque muchas veces las relaciones dicen es que eso me va a afectar a mí y no a mis papás, es mi decisión, es lo que yo quiero, pero la verdad es que no, también podemos honrar a nuestros padres con nuestras relaciones, eso es importante, porque hay matrimonios que hasta hoy en día están peleados, o hijos que hasta hoy en día están peleados con su familia porque papá y mamá no querían que se casara o se fuera a vivir con esa persona y al final están peleados porque es que no te conviene, es que esto, es que lo otro y es forma al final de provocar problemas y que hacen una familia que no funcione bien y no viva bajo los principios bíblicos, los principios que Dios establece. Es importante eso. Y recordar que si estamos o no reflejando el amor y la justicia de Dios con nuestro rol en la familia, como padres y como hijos. Hasta ahora le he hablado de los hijos y yo no soy quien para hablarle de los padres, pero también le voy a hablar de los padres. En un futuro Dios me va a dar la oportunidad de ser padre y le pido que me acompañe al versículo 4 de Efesios 6 que dice lo siguiente: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchos padres muchas veces solamente hacen énfasis en el como hasta la coma, donde dicen criarlos en disciplina antes de la I y amonestación del Señor, o antes del Señor, ¿no? Disciplina, para entender qué es la disciplina y la amonestación del Señor, o se espera que el padre conozca al Señor. No nada más es corregir por corregir, sino se espera que la responsabilidad de los padres sepan cuál es su responsabilidad.
Un padre guiado o conforme al corazón de Dios no provoca su hijo a ira. No provoquéis a ira a vuestros hijos. No los hagan enojar. No exasperéis a sus hijos. ¿Sabe? Hay un tipo de padres que se les conoce como el padre helicóptero. Entonces, cuando yo leí eso, fue muy chistoso, porque dije, ¿qué es eso del padre helicóptero? Pero me di cuenta que el escritor de un libro que más adelante les voy a recomendar, dice que son esos padres que todo el tiempo se la pasan dando vueltas alrededor de sus hijos, controlando cada movimiento, acción, decisión que tomen, para que en el momento que ellos se empiecen a desviar del camino, automáticamente ellos bajen y los regresen al camino y vuelven a estar sobre su cabeza, y eso llega a ser frustrante, desesperante y demás. Es importante. Yo no le voy a contar todo el ejemplo que da porque yo le voy a animar a que lea un libro. ¿Me puedes ayudar con la imagen del libro? Lo iba a traer, pero surgió algo ayer y ya no pude traerlo, hermano. Es un libro que es de la familia. Se llama Clamor por la Familia. Seamos familias de vientos y roca. Es un libro de Casa Bautista de Publicaciones. Me parece que son 92 devocionales diarios, donde usted va a encontrar temas de los padres, de los hijos, de las hijas, de las madres. Entonces es importante y sería una lectura muy rica. No pasa de los 115 pesos, me parece. Es Clamor por la Familia. Y yo le recomiendo ese libro porque es muy edificante. Incluso para padres solteros le da un montón de consejos. Aunque es un pequeño devocional, va a ser de gran bendición para sus vidas. Pero bueno, volviendo con los padres, es importante, porque los padres tienen una responsabilidad enorme en sus manos, que es la formación de sus hijos. No sé ustedes, pero cuando un niño trabaja con plastilina, un niño pequeño trabaja con plastilina, a veces es muy brusco y a veces la abre y la rompe y no le da forma a lo que quiere hacer, ¿no? Y hace bolitas y decimos, qué bonito, pero es más que bonito por compromiso que porque sea bonito, de hecho, y porque son nuestros hijos o nuestros sobrinos. Entonces, qué bonito te quedó, qué bonito dibujo. Pero entre va creciendo el niño, va controlando la fuerza de sus manos. Y no se diga un adulto, ¿no? A veces de adultos también intentamos hacer manualidades y somos poco hábiles. Pero la idea de este pasaje, cuando Pablo dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nos recuerda el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que el papá y mamá tienen una gran responsabilidad en la formación de sus hijos. Provocarlo a ira puede incluir ser injustos, tener expectativas irrazonables, decirle, hijo, yo no fui doctor, pero tú tienes que ser doctor. Hijo, yo soy abogado y tú tienes que ser abogado. Eso también está mal. Debemos ser conscientes y responsables con lo que Dios ha depositado en las manos de los padres. No tener expectativas irrazonables, disciplinas severas y tampoco falta de amor. Que muchas veces esa falta de amor, de expresar el amor, el cariño, provoca en los niños o en los ya adultos, provoca también inseguridades, resentimientos hacia sus padres, que se conduzca de la misma forma con sus hijos. Entonces, no menospreciemos a un niño porque es bebé, porque es chiquito, porque no se da cuenta de las cosas, no, sino que aprovechemos sus mejores años, los más chiquitos, cuando son como una esponjita y absorbe todo, que podamos aprovecharlos para guiarlos, no nada más a obedecernos irracionalmente o ilógicamente, sino que nos obedezcan por temor a Dios, porque pueden aprender a obedecer a Dios y seguidamente obedecer a sus padres. También podemos encontrar de esto que el apóstol Pablo escribe en Colosenses, que dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Proverbios 22 también dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Ahí tengo un dilema con cómo se interpreta, pero bueno. Deuteronomio 6 dice, y en estas palabras que yo te mando, hoy estarás sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si usted se pregunta, bueno, ¿y cómo puedo ser un hijo exitoso, un hijo conforme al corazón de Dios, un padre conforme al corazón de Dios? Yo creo que es primeramente rindiéndonos ante Dios, pidiendo que moldee nuestras actitudes, nuestro corazón, nuestros sentimientos, para ahí sí honrar y obedecer a nuestros padres y también que los padres puedan amar, enseñar, guiar a sus hijos en la edad adecuada. Vaya. Ahora, ¿de qué manera los padres pueden hacer esto? Un mandato que está en la Biblia es enseñarles principios bíblicos.
que sepan los padres disciplinar, no con ira, no con enojo, sino con justicia, explicando siempre las razones del por qué se está disciplinando. Para ser un padre conforme al corazón de Dios, debemos también pasar tiempo de calidad con los hijos. Créame, un chico no va a preferir no ver a su papá con tal de tener el último iPhone o el último PlayStation o esa cosa. Entonces, el hijo siempre va a decidir pasar tiempo con sus padres, tiempo de calidad con sus padres. Ahora, para reflexionar, hermano, ¿cómo está nuestra relación? Primeramente con Dios. Y si está mal, muy seguramente va a estar nuestra relación en familia. ¿Estamos reflejando el amor y la justicia de Dios en nuestra familia, como hijos, como padres? Si no estamos funcionando, si no hay horario, si no hay forma, si falta comunicación, pues veamos eso como, no como defectos, sino como áreas de oportunidad. Encontremos maneras específicas de mejorar nuestra obediencia, nuestra honra, de mejorar la manera en que como padres se demuestra el amor, se disciplina y se corrige a los hijos. Recordar que nuestra obediencia y respeto hacia los padres y el amor que reflejan los hijos, los padres a los hijos y la forma en la que los hacen crecer, los ayudan, les enseñan, también es una forma de honrar a Dios. Los papás también se debe evaluar los métodos de crianza. Criamos a nuestros hijos de una manera en la que los provocan a ira. ¿Establecemos un tiempo regular para enseñar la palabra de Dios a los hijos o simplemente nos centramos en nosotros? Debemos también como padres comprometerse a disciplinar con amor, justicia y conciencia y consistencia a los hijos, porque es algo que al final Dios también va a demandar cuentas de cómo nos conducimos como hijos y como padres. Ya para terminar, hermano, la familia es una institución divina de Dios. La familia se origina, yo creo que es originada y establecida por Dios y nos deja ver muchas cosas del amor de Dios, muchas cosas. Pero ahora debemos cumplir nuestros roles. No nos apropiemos de roles que no nos corresponden, no tomemos actitudes que no nos corresponden, sino que yo creo que la palabra es clara y hoy, si Dios está hablando a nuestras vidas, deberíamos tal vez comprometernos a renovar nuestra relación en familia, con nuestro hijo, con nuestro papá, con nuestra mamá y vivir en estos principios bíblicos, pero siempre buscando no una guía secular, no una guía de mi amigo, el más cristiano de allá afuera, secular, no, sino la guía y fortaleza de Dios. Eso es importante. Le pido por favor que me acompañe en oración, que incline su rostro y en su lugar pídale a Dios que pueda moldear en usted un carácter como hijo, como padre. Si aún no tiene la bendición de ser padre o tienen la bendición de ser padres, ruéguenle a Dios que los ayude, que los prepare, que prepare su carácter, su temperamento para ser padres conforme al corazón de Dios. También si ya tiene hijos pequeños, ore para que Dios moldee el carácter en esos pequeños y que lo use usted para enseñarles a ser hijos conforme al corazón de Dios. Padre, en esta hora te pedimos y te damos gracias primeramente porque nos permites meditar en tu palabra. Gracias porque podemos recordar que la familia es instituida por ti y que por consecuente tenemos que vivir como familias bajo tus principios y no bajo los principios de este mundo. Te rogamos y te suplicamos que nos perdones si no nos hemos conducido de la forma adecuada, si como hijos y como padres no hemos glorificado tu nombre a la hora de relacionarnos. Perdónanos si tal vez no hemos obedecido a nuestros padres, si tal vez no los honramos, si tal vez los honramos a medias tintas. Perdónanos si tal vez también como padres no hemos corregido de una manera justa, amorosa a nuestros hijos. Pero hoy también queremos pedirle tu misericordia para que nos ayudes a vivir de acuerdo con tus enseñanzas en nuestra familia. Danos sabiduría y fortaleza. Dale sabiduría a los padres de esta congregación para que puedan criar a sus hijos en tu disciplina y no en la suya. Que puedan criar a sus hijos con tu amonestación y no con su amonestación. Te pido por favor también por aquellos que todavía tenemos este rol de hijos,
Que podamos obedecer y honrar a nuestros padres como una forma de honrarte a ti. Que podamos moldear nuestro carácter, que podamos perdonar, que podamos amar genuinamente a nuestros padres para honrarlos y obedecerlos. Que entendamos que esa es una forma de obedecerte a ti y también de honrarte a ti. Con esto, Padre, rogamos de tu misericordia en nuestras familias. Ayúdanos a identificar si realmente estamos siendo familias que reflejen tu amor y tu justicia, o si no lo estamos haciendo. Ayúdanos a identificar, aunque nos cueste, si somos familias funcionales o disfuncionales, que podamos en nuestra familia reflejar tu amor y tu justicia, que podamos vivir no bajo nuestros principios, no bajo lo mejor que creamos nosotros, no bajo lo mejor que nosotros creemos que es, que esperamos que es, que todo lo que hemos estudiado es, no, sino bajo tus principios, que podamos ser padres conforme a tu corazón y también hijos conforme a tu corazón, para que como familia demos gloria y honra a tu nombre por medio de esta relación tan hermosa que permites que gocemos y experimentemos como hijos tuyos. En tu nombre oramos. Amén.